Cordial saludo, mi nombre es Merly Yolanda Páez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente estoy realizando mi práctica pedagógica 4 y voy a compartir con ustedes el relato digital. La práctica pedagógica la inicié en la institución educativa municipal técnica agropecuaria Policarpa Salabarrieta, Facatativá, Cundinamarca. Abre sus puertas esta institución gracias a la universidad y a los tutores que han venido acompañándome en este proceso. La práctica fue virtual pese a la contingencia del COVID-19, que nos obligó de alguna manera de estar en casa y trabajar desde allí. Inicio mi observación dentro de esta práctica, donde fue algo particular porque cabe resaltar que esta institución tiene varias sedes que acoge a niños y niñas de zonas urbanas y rurales, donde me correspondió trabajar en la sede María Azuero, que es de la parte rural, donde el internet era muy inestable y donde los padres de familia no tenían dinero para poder comprar datos para sus teléfonos y poder conectar a sus hijos. Entonces se realizaron grupos de WhatsApp donde la profesora era quien tenía contacto directo, por así decirlo, con los niños, donde se les enviaban las guías que se realizaban, los videos y algunas actividades para que ellos realizaran, esperando que los pudieran ver y de la misma manera nos pudieran enviar las evidencias. Esto de alguna manera me sirvió para poder observar y darme cuenta de la desmotivación de los niños y niñas en algunas áreas del conocimiento. Entonces me empecé a dar cuenta que había muchos niños que no les gustaba hacer nada, que los hacían por cumplir y no disfrutaban de tener un aprendizaje significativo. Vale resaltar que yo nunca tuve contacto con los niños, sino que la profesora Adriana era quien era la mediaria entre ellos y mi persona, sino que yo únicamente enviaba las guías y las actividades de refuerzo o explicativas y asimismo recibía las evidencias cuando las enviaba. Esto es mi práctica pedagógica 1. Mi práctica pedagógica 2 también, estuve vinculada en el Colegio Policarpa Salabarrieta, la práctica fue también virtual y seguía haciendo actividades de refuerzo y apoyo con guías. Aquí ya tuve la oportunidad realmente de ver a los niños, de compartir con ellos porque empezaron las clases virtuales. Los niños ya vivían más cerca al pueblo, entonces ya se podía buscar el internet, ya la conectividad era mejor, porque este ya era el grado segundo que funciona en la sede Manzanos, donde también tuve la oportunidad de estar acompañada pues de la profesora Nuri. Y ya entraba a las clases, tuve la oportunidad de conocerlos, de escucharlos y de darme cuenta que realmente la desmotivación era algo que estaba pasando y que no era solamente en un grado, sino que era en otros grados también. Dentro de las clases virtuales es importante recalcar que ellos solamente tenían 4 horas de clases a la semana, donde se tenía que aprovechar para poderle dar explicación a los niños de todas las áreas del conocimiento. Y con base a la guía que tenían en casa debían reforzarlo y de esta manera hacer llegar también al colegio de alguna manera sus actividades. Entonces, eran clases muy cortas por cada área del conocimiento para que ellos pudieran avanzar. En algunos momentos tuve la oportunidad de estar con ellos, de poderles explicar, de poderles participar de algunas actividades para poder seguir avanzando, pero que realmente se les quedara un aprendizaje significativo en ellos. La práctica pedagógica 3 también la realicé en el Colegio Policarpa Salabarrieta, en la unidad virtual del grado primero, y ya realicé en la parte de inmersión e investigación.
El diseño metodológico que se ha venido utilizando, la observación participante, el diario de campo y la entrevista. Estas son algunas de las experiencias de aprendizaje que han sido implementadas, porque quiero resaltar que es importante que los niños aprendan de una manera distinta, que los niños fortalecer la motivación en los niños y en las niñas por medio de las actividades rectoras, que en este caso es el tema que he venido trabajando durante mis 3 prácticas y esta última que estoy realizando. Entonces aquí el propósito era realizar actividades innovadoras que fomentaran en los niños la motivación, el deseo de aprender de una manera distinta, y se busca con ellos que estén motivados, pero que aprendan de una manera distinta, siendo en esta, por ejemplo, utilizamos implementos de cocina, utilizamos un gorro, estuvieron inmersos en el tema de que eran chefs, de que para qué me servían los sentidos, de cómo los utilizaba, de cómo los tenían desarrollados cada uno de ellos. Y entonces se hizo temas del oído, del olfato, del gusto, y donde ellos se nota que descubrieron de alguna manera lo importantes que son y cómo los podemos utilizar. Fueron más conscientes de ellos. La receta saludable también es una actividad muy interesante, pese a que los niños viven en zonas rurales donde los papás cultivan para vender las frutas, entonces casi nunca les dan a los niños. Entonces, en compañía de los papás, podemos de alguna manera ver que los niños necesitaban sensibilizarse de ver y de la importancia de consumir las frutas, que no únicamente producían como el dinero, sino que era importante también dejarlas para poderlas consumir, para que ellos estuvieran en su casa. El tema de las frutas, el tema de los saludables que son en su crecimiento, de lo importante que también es cultivarlas, ayudarlas a cultivar en casa y ver el valor que tienen. Acá están, ahí hicimos algunos diseños de algunos animalitos que ellos quisieron, haciendo como chefs otra vez. Esas actividades a ellos les pareció muy importante y creo que nunca se les olvidará lo importante que no es solamente cultivarlas y venderlas, sino también aprovecharlas. El maravilloso mundo de los animales también era un tema que, porque ellos viven en las zonas rurales, entonces el tema hacia los animales era muy, muy significativo, pero no para la parte positiva, sino negativa. Entonces ellos sí estaban ahí ya, pero entonces vimos la parte de los animales silvestres, de los animales de la granja, qué era lo que nos producía, qué nos daban, qué no. Entonces ellos también como sensibilizar el amor y el respeto hacia los animales, que no únicamente los teníamos para que nos dieran cosas para poderlos sacar provecho, pero que nosotros en realidad también teníamos que cuidarlos y teníamos que ofrecerles un entorno agradable para poder tener eso que también necesitaban, ¿no? Acá también hay algunas actividades donde los papás estuvieron vinculados y decían sí la importancia que era de que sus hijos valoraran eso porque están acostumbrados a vivir en medio de ellos, pero el valor que se les da no es el mejor. También nos pintamos la carita, hicimos su animal favorito, entonces, y hicimos algunas explicaciones y ellos hicieron algunos comentarios importantes acerca de los animalitos. En mi práctica pedagógica 4, entonces tuve el cambio de escenario por el tema de la distancia que hay del lugar donde vivo al lugar de la práctica. Entonces, estoy en el Colegio Cooperativo Comunal de Funza, en la modalidad presencial, con el grado segundo, en un grupo de estudiantes bastante grande, 25, haciendo inmersión e investigación, donde la práctica da un giro totalmente grande porque ya es estar con ellos, ya es compartir con ellos,
es poder hacer actividades con ellos que realmente uno pueda o se pueda observar sus reacciones, donde se pueda desenvolver la actividad de una manera distinta, donde no necesariamente tienen que estar pegados a un computador, sino que se puede realizar toda la actividad, pudiéndolos ver, pudiendo investigar, pudiendo hacer absolutamente todo. Acá vemos una de las actividades que es el collar de la convivencia que hicimos en torno a, porque también pues también ha sido un poco difícil. Estos son niños de segundo que cuando empezó la pandemia algunos estaban estudiando, otros estaban haciendo jardín, entonces son 2 años en los que no sabían qué era estar en un salón de clase, no sabían qué era estar sentado, no sabían qué era nada de eso, entonces hicimos un collar y la importancia que cada uno de esos aritos tenía para formar un collar. Entonces el respeto por el uno, por el otro, era más como para motivarlos a valorar lo que tenían y para motivarlos a respetarse y a ver que todos eran un equipo. Estas son algunos de los temas que tiene la profesora, que en este cargo es la profesora Orfa, quien me está acompañando en este proceso. Uno de sus temas es los sustantivos comunes y propios, entonces iniciamos bailando, cantando, se utilizaron los abecedarios para que armaran sustantivos propios, comunes, cuál era la diferencia, para que escribieran, para que fueran resolviendo las dudas y aprendieran de una manera diferente. El tema de la motivación es importante en todas y cada una de las preparaciones de nuestras clases, ¿cierto? Con las actividades rectoras, muy de la mano, iniciando el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio, y de esta manera podemos o se pudo entregar un aprendizaje significativo que a los niños y a las niñas hasta el momento no se les va a olvidar. Aquí hicimos otro también de sustantivos plural y singular, un acompañamiento de mi profesora de práctica pedagógica, la profesora Janet, quien estuvo también, y la profesora Orfa, donde se realizó una actividad donde ellos tenían que organizar cuáles eran, por medio de dibujos y de palabras, cuáles eran propios, cuáles eran comunes, y también ellos debían diligenciar en su cuaderno estos significados, cuáles, y notar la diferencia de cada uno de ellos. Entonces, hemos visto como resultados que la motivación es esencial en cada uno, porque mientras más motivados estén los niños, más fácil aprenden, más rápido aprenden. La importancia de las actividades rectoras. Siento que aunque no se apliquen todas en una sola actividad, una o dos o tres en la sola actividad van muy bien y los niños disfrutan, aprovechan y son felices realizando todas aquellas actividades que uno les pone. Las experiencias significativas e innovadoras. Esas son experiencias que a ellos no se les van a olvidar porque hasta el momento he visto el resultado en cada uno de ellos y ahorita de forma presencial mucho más. Agradezco su atención y este ha sido el relato digital. Muchas gracias.